Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Mi nombre es Marcos David Ábalos Gómez, soy pastor evangélico en Salta Capital, Argentina y graduado del Instituto Bíblico Filadelfia. El día de hoy vamos a ver este tema, Jeremías, capítulo 7 al capítulo 10, conocido como La voz en el templo, corresponde con la lección 3 del manual de Jeremías. Y en esta clase lo primero que te aconsejo es orar, como segundo leer la Biblia, y esto sí de forma específica, te aconsejo de forma específica, lee tu Biblia primero antes de tomar esta clase y luego ya continúas con leer el manual de estudio y bueno, también tomar el apunte de esta clase. Ahí podríamos decir, puedes tomar apunte de esta clase y luego leer el manual como tú quieras. Y bueno, como última parte y como segundo aprendizaje es medita en todo lo que aprendas el día de hoy. Por lo tanto, vamos a hacer una oración ahora para iniciar y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que vamos a recibir el día de hoy. Padre bendito, Dios de amor y de misericordia, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza que vamos a recibir en este día. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado hasta hoy y Señor, gracias te damos también por la enseñanza, por la palabra que vamos a recibir de ti a través, Señor, de esta clase, a través de leer tu palabra. Señor, te pedimos que la luz del cielo, que la luz de lo alto, que la vida del Espíritu Santo, Señor, que la luz del cielo sea, Señor, alumbrando nuestros ojos. Quita, Señor, todo velo espiritual que haya en nuestros ojos. Quita todo tapón en nuestros oídos. Y, Señor, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. Que podamos, Señor, estar atentos a lo que tú quieras enseñarnos este día a través de tu palabra, a través de esta clase. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a la clase de este día, Jeremías capítulo 7 al capítulo 10. Vamos a comenzar con algo especial que ya el profesor David lo había dado en la primera clase de Jeremías y quiero agregar un poquitito más a esa clase. Tampoco es tanto, sino que vamos a hacer de nuevo un análisis político, histórico, cultural general, porque cuando comienza el libro del profeta Jeremías, hay un detalle que es muy particular. El profeta Jeremías dice, Jeremías capítulo 1, verso 1, dice, Jeremías, hijo de Hilcías. Y este varón, Hilcías, data en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 4. Hilcías era sumo sacerdote durante el tiempo del rey Josías. Entonces, estamos ante una persona Jeremías, que no era cualquier hijo de vecino, no era cualquier niño joven adulto que sea de cualquier clase social, sino que venía siendo hijo de un sumo sacerdote en el tiempo de Josías, y estamos hablando de que Jeremías era hijo de un hombre que constantemente, o sea, veía a Jeremías, a su papá, que constantemente estaba delante de Dios. Y aquí hay algo especial, porque dice que Hilcías, su padre, era sumo sacerdote. El sumo sacerdote representa al pueblo delante de Dios, pero y el profeta representa a Dios delante del pueblo. Wow, aquí hay cositas muy profundas. Y bien, bueno, para rememorar lo que ya había dicho el profesor David en la primera clase, es que el profeta Jeremías estuvo presente durante el gobierno de 3 reyes, del rey Josías, rey Joacim y rey Sedequías. Estamos hablando
desde el año 640 a.C. hasta el 587. Estos reyes, bueno, hubo algunos que hicieron lo bueno, Josías, pero hubo otros también que hicieron lo malo delante de Dios, Joacim y Sedequías. Y cuando Dios empieza a hablarle a Jeremías, empieza a hablarle a partir del año 13 de gobierno de Josías, del rey Josías. Josías gobernó 31 años y recién Dios empezó a hablarle a Jeremías a partir del año 13 de Josías. Es decir, que ya casi a la mitad del gobierno del rey Josías, Dios empezó a hablar. Y a partir de allí, Dios empezó a seguir dando palabra profética a Jeremías, de ahí en adelante hasta los últimos reyes. Todos los reyes nombrados en la parte de arriba, Josías, Joacim, Sedequías, todos están escritos en el libro de Segunda de Reyes. Y fueron reyes de Judá. Recordemos que el rey Salomón, hijo del rey David, después de su gobierno, el gobierno de Israel se partió en dos. Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Todos estos reyes, Josías, Joacim, Sedequías, pertenecían al reino de Judá, es decir, al reino del sur. Y aquí, atentos, aquellos que han estudiado, Isaías estaba en el reino de Israel, al norte, pero aquí Jeremías estaba al sur. Nada más, una nota al pie de página. Pero vamos a lo que nos atañe el día de hoy. Jeremías capítulo 7. Esta clase está dividida así por sectores, por partes. Y la primera parte es adoración falsa, capítulo 7. Cuando comienza Jeremías capítulo 7, versículo 1 y 2, menciona que 3 veces al año se tenían que presentar el pueblo judío en Jerusalén en el templo. Recordemos, Jerusalén, estamos hablando del rey Josías. Esto sucede antes de la invasión babilónica. Una vez que los babilonios invaden Jerusalén, destruyen el templo que había levantado Salomón. El templo de Salomón fue uno de los templos más gloriosos, más llenos de dinero, llenos de oro, diría. Fue uno de los templos más espectaculares que tuvo el pueblo de Israel, porque inclusive data el texto bíblico en Segunda de Reyes capítulo 6, si no me estoy equivocando, que aún las paredes del templo, las paredes internas, adentro del lugar santo, el lugar santísimo, adentro de ese lugar, adentro de ese recinto, las paredes estaban llenas de oro. Entonces era un templo wow. Y esto sucede durante el tiempo en que todavía el templo de Salomón estaba levantado, estaba en pie. Dios había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio 16:16 que tenían que presentarse 3 veces al año en el templo para celebrar las fiestas en Jerusalén. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y celebrarás estas 3 fiestas de forma específica. La primera fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, es decir, Pascua, porque celebrarás la Pascua el día 14 del mes de Nisan o mes de Aviv. Se celebrará la Pascua, inmolará toda la congregación el cordero que hayan seleccionado entre las 2 tardes, y dice inmediatamente lo comerán con panes sin levadura, y a partir del día siguiente, a partir del día 15, 7 días tenían que comer panes sin levadura. Entonces, si estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura, estamos refiriéndonos a Pascua. También la otra fiesta en la que tenían que presentarse era la fiesta de las semanas, que equivale 50 días después de la Pascua,
la fiesta de Pentecostés, que es mucho más sencillo para nosotros de ubicarlo. Y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era celebrada 15 días después de la fiesta de las trompetas, o ahora conocido como Rosh Hashanah o Año Nuevo Judío. Esta fiesta se da más o menos para el mes de septiembre, octubre, más o menos. Fiesta de las trompetas, después sigue el Yom Kippur, el día del perdón, que se da el día 10, y el día 15 es la fiesta de los tabernáculos. Que los tabernáculos, Dios había mandado al pueblo de Israel que hagan tabernáculos, eran como pequeñas construcciones afuera de su casa, las cuales tenían que tapar, tenían que poner como techo hojas de palmera o cualquier otras hojas, pero que no quede completamente tapado el techo, sino que tenía que verse así como pequeñas aberturas, cosas que ellos pudieran ver hacia el cielo mientras estaban en la noche. ¿Esto por qué? Para que ellos recuerden cuando estuvieron como un pueblo nómade, como un pueblo que no tenía un lugar fijo, sino que iba de aquí para allá, después de haber salido de la esclavitud en Egipto. Entonces Dios le dijo, van a hacer esta fiesta para recordar que ustedes salieron de Egipto, de casa de servidumbre, y estuvieron un gran tiempo, porque fue 40 años, el tiempo de que el pueblo de Israel estuvo caminando hacia la tierra prometida. Ustedes van a celebrar esta fiesta recordando que ustedes, mientras que estuvieron en el desierto, Dios nunca los dejó. Y aunque tuvieron por techo, tuvieron por techo, por cubierta el cielo y todas las estrellas, Dios nunca los abandonó. Porque ellos, mientras salían de Egipto, pasaron por desierto. Y en el desierto no hay nada. En el desierto cualquier persona podría morir. Sin embargo, Dios sustentó a su pueblo en el lapso del desierto. Es una enseñanza muy linda, muy hermosa, muy llena de misterio, muy llena de gloria también. Pero bueno, esto no nos atañe ahora. Vamos a enfocarnos en Jeremías capítulo 7. Y dice en el versículo 1 y 2, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová a toda Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. El profeta, como hemos leído, se puso en pie en una de las puertas que conducían hacia los patios, hacia el patio, mejor dicho, del templo, y allí el profeta empezó a predicar. Aquí hay algo especial. En el versículo 2 hasta el versículo 15 del capítulo 7, dice allí que Jeremías empezó a dar su discurso, pero vamos a ser más técnicos. Fue palabra de Jehová a Jeremías para el pueblo. Como habíamos dicho antes, un profeta es la voz de Dios para el pueblo. Representa a Dios delante del pueblo. Y en cambio un sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Entonces, Dios le habla a Jeremías para que le diga al pueblo lo siguiente. Bueno, una vez que ustedes hayan leído sus Biblias, para resumir todo el discurso del verso 2 hasta el verso 15, en resumen diríamos que el profeta Jeremías dijo lo siguiente. Su adoración, o sea, todas las cosas que ustedes están haciendo para Dios, su adoración no sirve de nada porque viven en pecado, siendo idólatras, injustos, opresores, derramadores de sangre inocente, ladrones, adúlteros, mentirosos, y continúa la lista, pero he puesto esto. Fíjense que cuando Dios le habla a Jeremías para que hable al pueblo, no utiliza, ay, mi pueblo hermoso, querido y cercano, cuánto los quiero. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, ya en este tiempo,
no les dice mi pueblo amado, ya les dice, ustedes son pecadores. Y esto es una moda que se puso dentro de las iglesias, que muchas veces las predicaciones no son para reprender el pecado de la gente, sino más bien que las prédicas son muy emocionalistas y muy para subirles el ego. Cuando Dios nos habla, Dios nos puede hablar de dos formas. Dios nos puede hablar con amor, pero también Él nos puede reprender. Él nos puede decir, mira, hay cosas que me gustan que estás haciendo. Recordemos el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. Yo soy el que ve todas tus obras. Hay cosas que están buenas que estás haciendo, pero también hay algo que no lo vas haciendo bien. Y en este caso, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no están viviendo una vida agradable delante de mí. Y ahí menciona todos sus pecados. Y llega al punto que en Jeremías 7:11, este versículo lo utiliza Jesús en el Nuevo Testamento y este versículo data en los 4 evangelios. En nuestro amado evangelista Juan, el Evangelio según San Juan, no aparece tan duro como en los otros 3 evangelios. Dice en el libro de Juan, casa de mercado. Pero veamos qué es lo que dice. Jeremías 7:11 dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa? Haciendo alusión a que estaban en el templo. ¿Es cueva de ladrones la casa de Dios? No. ¿Sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Cuando Jesús había entrado en Jerusalén, esto me voy adelantando un poco para que puedan entender partes del Nuevo Testamento. Cuando Jesús había entrado en Jerusalén, la entrada triunfal en Jerusalén, arriba del burrito, todo el mundo decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús llega a Jerusalén y entra en el templo, en el templo, el contexto sociohistórico era el siguiente. Dios había mandado al pueblo de Israel que cada vez que fuera elegido un sumo sacerdote, esto hablando del Antiguo Testamento, cada vez que eligieran un sumo sacerdote, este tenía que ser de por vida el cargo. Y hasta que no muera ese sumo sacerdote, no se podía elegir otro. ¿Qué pasó durante el tiempo de Jesús? Durante el tiempo de Jesús estaba gobernando el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía un trato con el pueblo de Israel en que ellos podían seguir haciendo sus celebraciones, su actividad religiosa como la venían haciendo, pero tenían que darle dinero al Imperio Romano. Y una de las cosas que habían modificado ellos, el Imperio Romano, era de que el sumo sacerdote tenía que ser elegido cada año. Por lo tanto, no se estaba cumpliendo la palabra de Dios de que el sumo sacerdote tenía que durar desde el momento que se eligiera hasta su muerte, sino que en el tiempo de Jesús tenían que reescogerlo cada año. Por eso es que en el libro de San Juan capítulo 11 dice que el sumo sacerdote Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, justamente era por eso. Bueno, ¿cuál era la trama en ese tiempo? Cuando, o sea, obviamente de todas las actividades que se hacían en el templo, ir a adorar, presentar sacrificio y todo el tema, cada año el pueblo de Israel, en específico las autoridades religiosas, tenían que entregarle dinero al Imperio Romano.
Entonces, ¿de dónde iban a sacar ese dinero? Y es de allí que comenzó la venta de animales para sacrificio dentro del templo. De ahí que dice el texto bíblico que Jesús, cuando entró en el templo, empezó a liberar a las palomas, a las ovejas, todos los animales que se presentaban en sacrificio. Pero también, como habíamos leído, el pueblo de Israel tenía que presentarse en Jerusalén 3 veces al año. Y venían de todos lugares del mundo. Entonces, ellos traían sus propias monedas, pero estando en Jerusalén, estando allí en tierra de Israel, tenían que tener la moneda local para poder comprar todas las cosas que necesitaran y ello. Y entre las cosas que necesitaban eran justamente comprar animales para el sacrificio, porque también estaba escrito: tenés que dar el diezmo de todas las cosas, de los animales, de las frutas, de las verduras, pero si el camino fuere tan lejos, no vas a llevar todas esas cosas, porque las verduras y las frutas se pueden echar a perder por el transcurso del tiempo. Y los animales, entre que estás viajando desde un punto hasta el otro, también los animales pueden llegar a lastimarse, pueden, inclusive en el camino, si es que llega a haber un ataque de un animal salvaje, también pueden morir. Y lo que yo tenía para ofrecer a Dios, entonces ahora ya no me sirve porque ya se dañó. Entonces decía: venderás eso, guardarás el dinero en tu mano, y cuando subas a ese lugar, ofrecerás delante de Dios, con el dinero que tenías, todo lo que ibas a dar a Dios. Entonces, por ejemplo, que tenían que presentar en una de las fiestas, tenían que presentar un palomino, o tenían que ofrecer un cordero, pero también tenían que comer. Entonces, pero yo vengo con moneda de otro país. Entonces, que venían al templo y ahí estaban los cambistas. Que la situación de los cambistas también en ese tiempo era bastante especial, porque era similar a lo que pasaba en Argentina en el gobierno anterior, durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. A todos aquellos que son argentinos recordarán que había 2 cambios. Ahora inclusive sigue habiendo, pero no es tanta la diferencia. Durante el gobierno anterior había 2 cambios, de entre los muchos que había: que el dólar oficial, que el dólar blue, que el dólar cripto, y así había una estela grande de dólares, pero los más conocidos eran el oficial, dólar oficial, y el dólar blue, que era un dólar, es un dólar informal, o sea, no regulado por una casa de cambio a nivel nacional. ¿Qué pasaba con ellos? Recordarán, gobierno anterior, que el dólar blue tenía un precio y el dólar oficial tenía otro precio, y era casi la mitad del blue, el oficial. Bueno, algo similar pasaba en aquella época. Llegaban las personas con otras monedas de otros lugares y estaban los cambistas y le ofrecían un cambio, pero que era un cambio más bajo que el que correspondía. Similar a decir hoy dólar oficial de aquel tiempo, era un cambio más bajo. Y si vos ibas a otro lugar, te daban otro cambio mucho más alto. Algo similar pasaba, pero dentro del templo. Por lo tanto, ahí estaba el robo, porque le daban menos dinero por hacer el cambio en el templo. Y otra, yo quiero ofrecer sacrificio delante de Dios, y ellos tenían que comprar los animales del templo. Los propios sacerdotes se habían puesto de acuerdo, ellos cuidaban los animales, hacían que crezcan y los tenían preparados específicamente para ofrecer el sacrificio en el templo. Entonces, cada persona que llegaba de otro lugar tenía que cambiar el dinero en el templo, ahí ya le estaban robando un poco, y
tenían que comprar los animales, pero específicamente del templo. Si uno traía de otro lugar, era como que no lo querían aceptar. Entonces Jesús, al entrar al templo, se da con ese panorama y dice, pará, deténganse, alto ahí. Se supone que la casa de Dios es casa de oración, puerta abierta para todas las naciones. Pero ustedes hicieron de este lugar una cueva de ladrones. Y allí el texto bíblico que dice en el libro de Juan que que Jesús se puso a hacer un lazo, se puso a enlazar, se puso a hacer un trenzado, y en los otros textos bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas, directamente dice, agarró y empezó a tirar todo. Tiró la mesa de los cambistas, empezó a tirar la jaula de los animales, empezó a abrir todo y dijo Jesús, mi casa es casa de oración, pero ustedes hicieron de este lugar cueva de ladrones. Jesús cumpliendo la palabra que ya había estado escrita en Jeremías 7:11. Es muy especial lo que pasó durante el tiempo de Jesús, pero bueno, como está escrito, Lucas 24:44, era necesario que se cumpla la ley, los profetas, estamos estudiando profeta Jeremías, y los salmos, respecto de lo que iba a pasar con el Cristo, con el Mesías. Esto es un punto específico de lo que sigue para el Nuevo Testamento, pero vamos a volver ahora a Jeremías. Esta parte de Jeremías es muy especial, la verdad. Bien, continuamos. Entonces, Jeremías 7:11, si ustedes quieren ahí anotarlo después en sus Biblias o en sus apuntes, Jeremías 7:11 hace referencia a los 4 evangelios y ahí tienen las citas bíblicas. Jeremías, con esta palabra, con este discurso que había dado, palabra de Dios a través del profeta Jeremías para el pueblo, Jeremías estaba declarando que los judíos, su forma de vida era mala, y estaba declarando que el pueblo judío en este tiempo estaba utilizando las ceremonias del templo de agarrar y ofrecer sacrificios, acercarse delante de Dios con todo esto, pero para encubrir sus pecados secretos. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Que todo está desnudo y descubierto delante de Dios. ¿Usted cree que podemos esconder algo delante de Dios? No. Las intenciones de nuestro corazón, Dios las sabe. Si queremos hacer el bien, Dios lo sabe. Si queremos encubrir el mal, haciendo cosas buenas, también Dios lo sabe. Y este punto es también una enseñanza para nosotros en este tiempo. Cualquier teología, cualquier doctrina que usted escuche que minimice la santidad de Dios y tolere el pecado deliberado de la gente, eso es una teología falsa. Es una falsa doctrina. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, pero también Dios es recto, Dios es justo y Dios es fuego consumidor. Recordaremos qué es lo que pasó con Ananías y Zafira por intentar ocultar su pecado delante de Dios. Recordaremos qué es lo que pasó con los hijos de Leví, con los hijos del sumo sacerdote Aarón en Levítico capítulo 10. Estos hombres, queriendo acercarse a Dios, pero por su propio incentivo, ofreciendo fuego extraño que Dios nunca le mandó, haciendo obra de pecado delante de Dios, ¿qué pasó? Levítico 10. Ellos se acercaron delante de Dios, ofreciendo fuego extraño que Dios nunca mandó, y fuego salió de delante de la presencia de Dios y los mató. Y los hijos de Aarón murieron calcinados. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos decían,
vamos a vender este terreno, pero digamos que lo vendimos por la mitad de precio. Y eso presentamos delante de los delante de los apóstoles, perdón, delante de los apóstoles, y decimos, sí, lo hemos vendido a este precio. Pero había un hombre que se llamaba Pedro, el apóstol, que el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Y le dijo, te están engañando. Me están engañando a mí. No a Pedro, sino al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Dios es justo, pero también Dios es santo. ¿Y qué dice también la palabra? Levítico 19:2, Levítico 20, verso 4, Levítico 11, 45-46, la carta de Pedro que dice, sed santos, dijo el Señor, sean santos porque yo soy santo. Vamos a avanzar. La gente necesitaba arrepentirse, y no solo para evitar las terribles consecuencias de sus pecados en su carácter y su adoración, porque estaban viviendo de una forma mala, y sin embargo se estaban acercando a Dios, pero el profeta Jeremías le empieza a dar este discurso, que está en el verso 2 hasta el 15, pero de forma específica del verso 12 al 15 le empieza a decir, cambien su forma de vivir, para que escapen de un juicio que vendría. Dios sabía lo que estaba haciendo el pueblo. El pueblo era malo y el profeta Jeremías le empieza a decir, cambien su forma de vivir, porque el Señor si no va a juzgar. Pero cuando vamos leyendo el texto bíblico, después a partir del verso 16 al 20, hay algo que me llama mucho la atención, y es que Dios mismo le dice al profeta Jeremías, no ores por este pueblo. No, verso 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Uf, santo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el Señor le dijo a Jeremías que no iba a escuchar una oración? Literalmente, ¿qué le dijo? No intercedas por ellos. ¿Pero por qué? Porque la gente estaba ofreciendo sacrificios a dioses falsos. Cuando ellos se acercaban a Dios, no lo hacían con un corazón correcto. Y además que estaban adorando a Dios, tenían otros dioses por aparte, dioses falsos. Por lo tanto, Dios ya había decidido juzgar el pecado. ¿Cuál es uno de los 10 mandamientos que dice? Verso 2 al 4 de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada, ni te inclinarás a ellas a honrarlas. Y esta gente, el pueblo de Israel, adoraba a Dios, pero también adoraba dioses falsos. Por lo tanto, Dios le dijo a Jeremías, no ores por este pueblo. Yo ya he decidido que los voy a juzgar. Y en el verso 18, 19, allí se empieza a mencionar que las mujeres dentro del pueblo de Israel estaban haciendo sacrificios, pero entre los tantos sacrificios que hacían hacia dioses falsos, ahí menciona, lo levantan esos sacrificios, esas ofrendas, para la reina del cielo. Y el texto bíblico aquí, cuando Dios le habla respecto de la reina del cielo, muchos dicen que se refiere a la diosa Ishtar,
que era una diosa babilónica del amor y la fertilidad que había en ese tiempo, cuya adoración involucraba obscenidades abominables. Vamos a ser cortos y precisos. Todos los dioses falsos en ese tiempo tenían sus templos y tenían su forma de adoración. ¿Cuál era la forma de adoración para Ishtar? Había prostitución sagrada. Había mujeres prostitutas, rameras, que ofrecían sus cuerpos con el fin de adorar a esa diosa, que era una diosa del amor y la fertilidad. Por lo tanto, bueno, valga la redundancia, ¿no? Y estas cosas aparecen en el capítulo 7. Pero continúa aún el capítulo del verso 21 en adelante, el castigo de la rebelión de Judá. Dios habla al pueblo diciendo, en resumen, constantemente yo les hablé a ustedes, pero ustedes no me hicieron caso. Y en el versículo 23 de Jeremías 7, ahí cita partes de lo que Dios había hablado con el pueblo de Israel en Éxodo 19:5 y Deuteronomio 30, 15 al 19. Voy a leer en Jeremías. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis a mí por pueblo. Esto está escrito en Éxodo 19:5. Pero también dice, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Esto está en Deuteronomio 30, 15 al 19. Yo les pongo delante de ustedes dos caminos, el bien y el mal. Escojan el bien para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos y a toda su descendencia. Dios les había hablado constantemente. Dios había mandado profetas. Dice, yo les hablé tempranamente y estuve mandando profetas constantemente, pero ustedes no me escucharon. Por lo tanto, hasta ese punto, Dios dijo que no quería más sacrificios externos, sino sacrificios externos me refiero a ofrecer animales y todo esto, sino que Dios lo que realmente quería era que cambiaran de corazón y de forma de vivir. Hagan, cumplan con mis palabras que yo les mandé. Y como dijo Samuel, es mejor obedecer a Dios y no andar ofreciendo sacrificios y grosura de carneros, todo eso. Más se complace Dios en la obediencia que en los sacrificios. Y a quien el Señor ama, Él castiga. Dios castiga. Así está escrito en Apocalipsis 3:19. Y si verdaderamente conocemos y amamos a Dios, su castigo nos regresará a Él con obediencia contrita. Pero aquí vemos algo, que Dios le dijo a Jeremías que se lamentara por una nación muerta. Perdón, Dios le dijo que no se lamentara por una nación muerta, porque esta gente ya no se iba a arrepentir más. Jeremías anunció que llegaría el día en que el valle de Hinnom, esto está en el verso 32, 33, el valle de Hinnom se convertiría en un cementerio demasiado pequeño para toda la gente que iba a morir. Y llega al punto de decir en el verso 33 y comenzando ya el capítulo 8, que los cuerpos estarían esparcidos sobre la tierra como el estiércol, a causa del juicio de Dios que vendría. Juicio de Dios que Él iba a ejecutar contra Judá. Y aquí comienza el capítulo 8, falsos profetas. Esta clase va a ser un poquito larga, pero vamos a tratar de ir acelerando un poco más. En el capítulo 8, esta es la segunda parte. Habíamos dicho, primera parte, adoración falsa. Segunda parte, falsos profetas. Y aquí, Dios cuando empieza a hablar a través de Jeremías a la nación,
hay como una pregunta general, y es que ¿por qué la nación no se volvió a Dios? Y al responder a la pregunta, Jeremías trató tres aspectos de la negativa obstinada de la gente para obedecer a Dios. La gente no obedecía a Dios. Su negativa fue, primero, irracional. En el texto bíblico dice, eran como caballos que se lanzan a la guerra, a la batalla, sin tener idea de los peligros involucrados. Después, el siguiente punto que trata el profeta Jeremías en el capítulo 8 es que la negativa del pueblo de Israel por obedecer a Dios fue a causa de engaño. ¿Por qué engaño? Porque la gente se jactaba que poseía el templo para ofrecer sacrificios y también se jactaban en tener la ley divina. Nosotros tenemos el templo y podemos adorar a Dios. Hemos recibido la ley dada por Dios y hemos recibido la ley a través de Moisés. Está en las tablas de piedra. Pero hay una gran verdad, y es que poseer las escrituras no es lo mismo que practicarlas. ¿Y cuánta gente también vemos en este tiempo que tiene una Biblia en su casa, que la toma como un amuleto, pero nunca la lee? ¿Cuán importante es poseer las escrituras? Sí, amén, es importante, pero más importante es leerlas y obedecerlas. Y siguiente, el pueblo de Israel tuvo su negativa a obedecer a Dios porque los llevaría a juicio. Del verso 13 al verso 22, estos versículos combinan tres voces. La voz del juicio de Dios, diciendo los voy a juzgar a causa de su pecado, pero también la voz de la desesperación de la gente y la voz de la angustia del profeta, diciendo en algún punto, esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí hubo turbación. Y después empieza a mencionar, desde Dan se escuchó el bufido de los caballos, el sonido de los relinchos de los corceles, y tembló toda la tierra, y así continúa el texto bíblico. Y la angustia también del profeta, porque él ya podía contemplar en lo espiritual la ruina que vendría sobre la nación, lo que vendría a ser posteriormente la invasión babilónica. Y ahora vamos a comenzar el capítulo 9. El capítulo 9 es hermoso porque habla también esta tercera parte. El pueblo de Israel tuvo una falsa confianza. El pueblo de Judá, vamos a ser específicos. El pueblo de Judá tuvo una falsa confianza. Los judíos eran la única nación en la historia con la que Dios había hecho entrar en un pacto, en una relación de pacto, y la señal era la circuncisión. Dios habló a Abraham y le dijo, esta va a ser la señal del pacto, te circuncidarás, tú y tus hijos y toda tu casa y todos aquellos que te sirven, esta va a ser la señal de pacto entre mí y ti por todas las generaciones para siempre. Y también Dios le dijo respecto de aquellos que nazcan en tu casa, a los 8 días van a ser circuncidados. Y aquí el pueblo de Israel, la tragedia es que ellos confiaban en el pacto y en el ritual para garantizar su aceptación delante de Dios, pero pensaron que haciendo eso no tenían que arrepentirse o creer verdaderamente en Dios. Por lo tanto, el profeta Jeremías los confronta al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, diciéndole tres verdades. Y es que, primero, ser el pueblo del pacto no es excusa para el pecado. Y esto es básico.
Romanos 6, verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando a pesar de ya haber recibido a Cristo en nuestro corazón? ¿Vamos a seguir viviendo como cualquier mundano en esta tierra a pesar de tener ya al Dios que nos libertó del pecado? ¿Vamos a seguir pecando como cualquier esclavo del pecado si ya hemos recibido libertad? No, en ninguna manera. Y esta es la primera verdad con la cual el profeta Jeremías confronta al pueblo. Y Jeremías 9.1, desde aquí, también el verso 9.10, el 9.18 también, se lo conoce a Jeremías como el profeta llorón, porque dice Jeremías 9.1, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fueran fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Por qué lloraba? Lloraba porque veía la destrucción que iba a venir sobre su pueblo. Lloraba porque sabía lo que iba a venir, pero también lloraba pidiendo misericordia de Dios para ese pueblo, que aunque era malo, el profeta decía, Señor, ten misericordia. Pero Dios le había dicho, no ores por este pueblo. Pero el profeta se lo conoce como el profeta llorón. Señor, ¿por qué? Segunda verdad. Ser el pueblo de Dios, ser el pueblo del pacto, no ofrece escape del juicio. Si una persona se comporta como un mundano, sin Dios en el corazón, si un creyente se comporta así, si el pueblo de Israel se comportó así, ni pienses que vas a huir de la corrección de Dios. Porque, ¿qué hemos dicho? Dios es justo. Y tercera verdad es, ser el pueblo del pacto no es garantía de comprensión espiritual. Este punto tal vez no se llega a entender del todo, pero es que ninguna cantidad de educación o poder o riqueza o todo lo que tú tengas, nada de esas cosas puede garantizarte la bendición de Dios. Dios se deleita en que un pueblo, en que su pueblo, practique la bondad, la justicia, y esto no para ganar la salvación, sino porque conocen y temen a Dios, al Señor. Vamos a continuar avanzando, ya vamos a ir terminando. Capítulo 10. El capítulo 10 es asombroso, Dios mío. Es hermoso. La verdad, es hermoso. El capítulo 10 comienza con el subtítulo Los falsos dioses y el Dios verdadero. Y esta es la cuarta parte. El pueblo de Judá tuvo dioses falsos y ese era uno de los grandes errores que Dios le dijo aún al pueblo de Israel por medio de Moisés. Si ustedes llegan a tener otros dioses, a causa de ello, ustedes van a ir de mal en peor y las consecuencias de la desobediencia la podemos encontrar en Deuteronomio 28 del 15 en adelante y no son nada bonitas. Y entre esas cosas es a causa de la idolatría. Desde el verso 1 hasta el verso 16 del capítulo 10 de Jeremías, Jeremías mira a su alrededor y ridiculiza a los ídolos, a todos esos dioses que tenían este pueblo en este tiempo. Y acá en la diapositiva puse atención, versículo 2 al 5, verso 8 al 10 y verso 14-15. Yo creo que estos textos bíblicos, estos versículos, es muy necesario que cada cristiano, no digo cada siervo, ministro de Dios, sino que cada creyente lo sepa y si lo puede saber de memoria, mucho mejor. Estos textos bíblicos del versículo 2 al 5 hablan sobre cómo son hechos los ídolos. Del 8 al 10 también. Y del 14 al 15 hay joyitas
especiales. Vamos a hacer un paneo general y vamos a ir acelerando. Dice la palabra, y estas palabras que dice el profeta Jeremías respecto de los ídolos, también son aplicables al día de hoy con la gente que tiene aún su corazón arraigado a imágenes. No, que mi santito, que esto, que aquello. Hermano, hermana, y aun cuando recibas un nuevo creyente, una persona que va creciendo en Dios, sería bueno que ya cuando lo vemos que está más o menos arraigado en las cosas de Dios, decirle, hermano, si todavía tenés alguna imagen de un santo, de algún muñequito de algún santito y eso, déjalo, sácalo de tu casa. Esas imágenes, esos muñecos hechos de yeso, hechos de plástico inclusive, no sirven de nada. La verdad, no sirven de nada. Y mostrarle a la luz de la palabra, decirle, esos ídolos, esos muñecos, no tienen vida, no sirven de nada. Y el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20, dice que sí, los ídolos no tienen vida, son imágenes, son muñecos, pero lo que se mueve detrás de ellos, detrás de esas imágenes, detrás de esos ídolos, son demonios. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede tener un demonio en su casa. Un hijo de Dios no tendría por qué tener ídolos en su casa. Por lo tanto, ya a un creyente nuevo que ya se va afirmando, hermano, si tenés imágenes de santos, mejor sácalos de tu casa, rompelos, quemalos, porque eso no es agradable delante de Dios. Esos ídolos no sirven de nada, porque nada pueden hacer, no tienen vida. Y nosotros adoramos a un Dios que vive. Por eso marqué aquí de forma específica el verso 6 y el verso 10, que dicen, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Amén. Así es. Y el verso 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Amén. No hay otro Dios fuera de él. Y además, él es Dios vivo. Amén. Y Rey eterno. Gloria a Dios. Y dice aún, a su ira, Dios también se enoja, Dios es amor, pero también se puede enojar. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Gloria sea al Señor. Nosotros adoramos a un Dios que no vemos. ¿Es así? ¿Esa es la verdad? ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo a un espíritu no lo veo. No veo yo a Dios con mis ojos naturales. Los puedo ver yo con mis ojos espirituales. Pero con mis ojos naturales no puedo hacerlo. Pero ese es lo especial que tenemos nosotros. Y es lo especial que también Moisés les dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio 4, Deuteronomio 5, Deuteronomio 6, capítulo 10. Cuando Dios les habló a ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, no se levanten ídolos, porque Dios no es un ídolo. Dios no es alguien a quien podamos reducirlo a un muñequito. Dios es grande. Dios es fuerte. Él es el Rey eterno.
El que creó los cielos y la tierra, pero que además también hizo cosas grandes en nuestra vida. Por eso Éxodo 20, cuando comienza, dice: yo soy el Dios que creó los cielos y la tierra. No, no dice eso. Dios se presenta como el Dios personal. Yo soy el Dios, yo soy Jehová, que te saqué de tierra de Egipto. Dios hubiese podido presentarse como el Señor que creó todas las cosas, pero Él no decidió presentarse así. Él dijo: yo soy el que hice algo en tu vida. Y ese Dios que hizo algo en tu vida, que hizo algo en mi vida, ese Dios es al que alabamos y bendecimos. Los ídolos no sirven de nada. No sirven de nada. Y aún en este tiempo, a ver, ¿algún ídolo sirve para algo? No. ¿El ídolo me puede atacar? No. Lo que se mueve detrás de los ídolos son demonios. Son espíritus malos, espíritu de maldad. Pero aún con los hijos de Dios no pueden venir en contra de nosotros, porque nosotros tenemos la protección del Santo, que vive y reina por siempre y para siempre. Los ídolos, como está escrito en Jeremías, la gente los tiene que llevar porque no pueden caminar. Salmo 115 también lo dice. Están clavados como palmeras. Por eso digo, sería mejor que cada uno de nosotros podamos llegar hasta aprender de memoria estos textos bíblicos, porque de verdad son un golpe contra la pared para todos aquellos que aún siguen confiando en los ídolos. Versículo 14 es: Dios mío. Yo lo resumí de esta forma: el que confía en un ídolo es un bruto. Bueno, es una palabra muy fuerte. Bueno, es una persona necia. Enójate con Dios, no conmigo. La Biblia lo dice. Todo hombre se embrutece. Bruto, mi amigo. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, le falta conocimiento, le falta entendimiento. No razona. ¿Quiénes? Se avergüenza de su ídolo, porque mentirosa es su obra y no hay espíritu en ese ídolo. Pero, dirá alguno que todavía sigue ahí estancado en su religiosidad, que no puede abandonar el catolicismo, y que de prenderle velas a sus ídolos y hacer todo eso. Y yo no lo creo a tu Biblia porque tu Biblia está incompleta, dirá algún católico melancólico romano. Bueno, ok, ¿no quieres creer a la palabra de Dios? Lee en tu propia Biblia. La Biblia católica tiene los libros deuterocanónicos. Si alguno la puede llegar a conseguir y leer esta parte, o si puede buscarlo por internet, sería un golazo, como decimos. El libro de Baruch, B larga A-R-U-C de casa. El libro de Baruch, capítulo 6, de la Biblia católica, dice algo especial respecto de los ídolos. Y aún los trata a todos aquellos que rinden culto a dioses falsos, o sea, a ídolos, a imágenes, los trata de tontos, por no decir otra palabra. Les leo un pedacito. Y discúlpenme que esta clase se haga un poquito más extensa. Dice, por ejemplo, Baruch 6:18. Les encienden lámparas, mas la de ellos mismos usan. O sea, pensándolo bien, ¿qué hace la gente cuando le pide algo a un ídolo? Prende una vela. Pero tampoco es que sea la lámpara, la vela del ídolo, sino que yo mismo tengo que utilizar mis recursos para alumbrar al ídolo.
les encienden lámparas, mas de las de ellos mismos usan, pero los dioses no pueden ver ninguna, porque ojos tienen, pero no ven. Verso 19. Son como las vigas del templo, son como troncos, como columnas. Se dice que por dentro están carcomidas, salen de la tierra los gusanos y se comen a los ídolos y sus ropas, y ellos no sienten nada. Tienen la cara ennegrecida por el humo que hay en el templo. Cada vez que presentaban sacrificios, subía el humo delante de esos ídolos, y obviamente el humo negrea la cara del ídolo. Pero ya en este tiempo prenden la velita y ahí, uy, cuidado que no se vaya a prender fuego. Tienen la cara ennegrecida por el humo que hay en el templo. Sobre su cabeza y su cuerpo van a pararse los murciélagos, las golondrinas y otras aves, y hasta los gatos. Así pueden ver ustedes que en realidad los ídolos no son dioses. Por consiguiente, no les tengan miedo. Esta es una versión católica. Esta es una Biblia católica. Esta es la versión Dios habla hoy. Hay otras versiones más, la Nacarcolunga, la latinoamericana, la de Jerusalén, y hay tantas versiones. Pero inclusive, a ver, el católico no quiere entender que aún en su propia Biblia le dice no hagas esas idolatrías, pero ellos no leen, no prestan atención, y la propia Biblia te lo dice. Bueno, vamos a continuar, que ya se está haciendo extenso esto. Asolamiento de Judá. Jeremías mira hacia adelante. Esto estamos hablando a partir del verso 17 hasta el 25, ya vamos a ir terminando. Jeremías mira hacia adelante y lamenta el juicio que se avecina. Esto del versículo 17 al 22, como he dicho. Y Jeremías ve la invasión del ejército babilónico y la angustia que este evento traería. Por lo tanto, instó a la gente a que se prepare para moverse, porque en realidad serían arrojados de la tierra. ¿Qué pasó con el ejército babilónico cuando entró en Judá? Empezaron a matar gente en demasía, y entre la gente en demasía que empezaron a matar y empezaron a asolar, bueno, los propios pobladores de Judá tuvieron que irse. De aquí se conoce la primera diáspora, la primera dispersión del pueblo hacia distintos lugares. A partir de aquí, de esta primera diáspora, de esta primera dispersión del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá hacia distintas naciones, es que después, tiempo después, cuando le permiten a Zorobabel volver a Jerusalén, solamente vuelve la tribu de Judá, y de allí en adelante se puede decir judío, porque pertenece a la tribu de Judá. Si no, hasta antes de eso, generalmente se dice el pueblo de Israel. De igual manera, aquí Jeremías del verso 17 al 22 ve el horror que iba a suceder con Judá. Ve la gran destrucción que iba a suceder. Y empieza a orar y empezar a llorar pidiendo misericordia. Pero Dios ya le había dicho a Jeremías, no ores por este pueblo. Lo hemos leído, 7:16. Pero, sin embargo, él al orar, en cambio, no ora tanto por el pueblo, sino que ora por sí mismo como representante de la nación. Y esto es hacer oración intercesora. Pero él diciendo, Señor, yo voy a tener que ver la destrucción de este pueblo, y yo me identifico con el pueblo.
Jeremías se identifica con el dolor de la gente. Y la oración que presenta Jeremías presenta 3 argumentos para persuadir a Dios de que sea misericordioso con el pueblo. Le dice, así para resumir, primero le dice, Señor, recuerda que los humanos son débiles y no saben cómo manejar su propia vida. También le dice como segundo argumento, Dios, por favor, ten misericordia, porque de verdad, si les dieras a este pueblo lo que se merece, seríamos destruidos. Y es la verdad. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, hoy también nosotros seríamos destruidos. Sin embargo, hemos recibido la salvación de lo alto. Y como tercer argumento, dice que las naciones que atacaban a Judá también merecían el castigo por tratar de destruir al pueblo escogido de Dios. Y sí, porque ¿qué es lo que dijo el Señor a Abraham? Aquellos que te bendijeren los bendeciré y los que te maldijeren los maldeciré. Aquellos que vengan a pelear contra ti, e inclusive lo sabemos todo de memoria, dice, tus enemigos por un camino vendrán contra ti, mas por 7 huirán. Entonces Jeremías también apela a la misericordia de Dios por esto. Y el capítulo 10 de Jeremías termina como diciendo, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Señor, toma venganza, toma las cartas en el asunto por esta situación. Jeremías capítulo 7 hasta el capítulo 10. Una lección hermosa, la cual hemos aprendido muchas cosas. Pero por sobre todas ellas, haciendo la autoevaluación de nosotros mismos, es ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu forma de vivir? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O estás viviendo un cristianismo a medias? Si crees tú que por ser un creyente, viviendo como cualquier persona que está lejos de Dios, si piensas que vas a huir de una corrección, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, pero Dios es recto, Dios es justo y da a cada quien lo que se merece. No esperes a recibir el castigo de Dios, no esperes a recibir la corrección para recién volver a Dios. Es mejor que te arrepientas de tus malos caminos y vuelvas al Señor. Y esto no tan solo te lo digo a ti, sino aún a mí mismo. Porque cada vez que hacemos estas clases, cada vez que vamos a la palabra de Dios, no tan solo es para decirle al otro, déjame sacar aquella astillita, aquella paja que está en tu ojo. Pero ¿y cómo lo voy a poder sacar a esa astillita, a esa paja que tiene el ojo de mi hermano, si yo tengo un tronco en el mío? Una viga, un tronco. No tan solo te hablo a ti, me hablo a mí mismo. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Dice la palabra, mejor es obedecer que presentar grandes cosas, grandes sacrificios. Si nuestra vida no está siendo conforme a la voluntad de Dios, tenemos que cambiar. Si nuestra vida no está siendo conforme a lo que Dios quiere, no sigamos igual.
Dios es grande en misericordia y verdad, y Él perdona el pecado. No contristes al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo llega al punto de contristarse, aún puede alejarse de la vida de una persona. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con la clase de este día. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias también porque a través de ella tú mismo nos llamas la atención a nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestras maldades. Queremos, Señor, estar a cuentas contigo. Queremos vivir una vida conforme a tu voluntad. No queremos hacer, Señor, nuestras propias impulsos, nuestras propias voluntades. Queremos, Señor, dirigirnos conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Perdona, oh Dios, nuestros errores. No queremos, Señor, que tu Espíritu se aleje de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para vivir la vida conforme a tu palabra. Santo de Israel, perdónanos aun si en medio de nosotros hay idolatría. Idolatría por el dinero, idolatría por las cosas de esta vida, idolatría con muñecos, con ídolos. Perdónanos. Hoy tomamos la decisión de cambiar y hoy tomamos la decisión de seguirte a ti y hacer tu voluntad. Gracias te damos por tus bendiciones. Amén y amén. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo.